sin más, doy el paso de nuevo seguimos con un webinar de Ciencias Sociales y Jurídicas. Seguro que tengo al otro lado a Javier Muñoz Soro, vicedecano de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. También de la misma facultad al vicedecano de Estudios, Ernesto Javier Carrillo Barroso. Tengo conmigo acompañándome todos estos días, y aprovecho esta vez para mencionarle, al asesor del Vicerrectorado de Estudiantes para la Convivencia y Participación Estudiantil, David Bernat, que en caso de ser necesario se nos incorporará porque es más profesor de antropología. Y también a continuación de esta charla que vais a iniciar la Facultad de Políticas y Sociología, participará la Facultad de Estudios Estadísticos con la profesora Rosario Susi García del Departamento de Estadística y Ciencia de los Datos. Entonces, sin más, doy paso a Javier, que comienza la primera exposición por parte de Ciencias Políticas y Sociología. Bienvenidos a todos. Gracias, Javier. Te cedo la palabra. Buenos días. Voy a abrir la presentación que tengo preparada, a ver si se ve. Sí. Buenos días a todos y a todas. Gracias por participar de esta actividad de orientación, que creo que es de utilidad para vosotros y también para nosotros, ¿no? Para saber cuáles son vuestras dudas, preguntas, inquietudes en general y ante esta situación excepcional que estamos viviendo. Voy directamente al grano, como luego vamos a tener tiempo para las preguntas. Voy directamente a la oferta educativa que tiene nuestra facultad. La tenéis ahí delante. Como veis, es muy amplia y muy variada, ¿no? Antropología social y cultural, ciencias políticas, gestión y administración pública, relaciones internacionales, sociología y programa integrado de grado y máster en ciencias políticas, convención en derechos humanos, innovación social y política con la prestigiosa Facultad Sciences Po de Toulouse. Son grados muy distintos, como podéis ver, con notas de corte que os he puesto entre paréntesis, las del año pasado, las correspondientes a este curso, muy variadas, con perfiles muy distintos, con salidas profesionales, al menos en teoría, muy distintas. Luego me imagino que va a salir en las preguntas. Como veis, tenemos también 5 dobles grados. Yo creo que somos la facultad de la Complutense con más amplia oferta educativa, 6 grados y 5 dobles grados. De algunos os han hablado ya, por ejemplo, en economía seguramente os han hablado ya de alguno de los que compartimos. Tenemos un clásico que tienen otras universidades madrileñas, como Derecho y Ciencias Políticas. Tenemos alguno más original, como Ciencias Políticas y Filosofía, que está funcionando muy bien. Sociología y Relaciones Internacionales con una mención, creo que os han explicado que la mención es ya como un grado de especialización en experto en desarrollo, sobre todo para trabajar en organizaciones no gubernamentales o cooperación al desarrollo. Una economía, relaciones internacionales, que como creo que os acaban de comentar, ofrece además un grupo en inglés. Y gestión y administración pública con economía. Como os digo, grados muy distintos, ¿no? Vais a pensar que somos una universidad, una facultad muy fragmentada, ¿no? Donde hay gente muy distinta, de estudiantes con perfiles muy distintos. En parte sí, pero yo creo que somos también una facultad que tiene personalidad propia también porque hay cosas que se comparten, hay espacios entre estos grados tan en apariencia distintos, hay asignaturas, pero también hay actitudes y capacidades, ¿no? Y una forma de estar en el mundo de los estudiantes de nuestra facultad, ¿no? No se podría resumir, yo os he puesto alguna lista de cosas que se me han ocurrido, ¿no? Pero sobre todo la curiosidad respecto al mundo que nos rodea, ¿no? Al más cercano, al español o al internacional, la actitud crítica, ¿no? y autocrítica, también la capacidad de adaptarse a las situaciones, de ser versátil y polivalente, de trabajar en equipo, la observación de la realidad, ¿no? También con una serie de instrumentos de tipo técnico
de programas como el SPSS o analíticos para analizar la realidad. También saber expresaros oralmente, saber escribir y hacer un trabajo académico, un trabajo para una empresa, son todo capacidades que no hace falta que tengáis, porque ahora lo que tenéis es una motivación, una vocación, pero que sí que vais a ir desarrollando y que creo que hacen que esta facultad, aunque en apariencia sea tan distinta, tan fragmentada, sin embargo, no lo sea. Yo creo que es una facultad con mucha personalidad y al mismo tiempo muy variada, lo cual la enriquece mucho. Creo que además eso afecta a las salidas profesionales, ¿no? Uno puede pensar que estudiar en nuestra facultad, sobre todo algunos grados, es un ejercicio vocacional y algo romántico, ¿no? Me gusta mucho la política o ya participo en algún tipo de movimiento social y quiero formarme en él, ¿no? De manera más teórica. Como veis, nuestra tasa de empleabilidad es bastante mejor de lo que uno puede pensar a priori, ¿no? Como veis, la tasa de empleo en 2014 venía justo después de los licenciados, entonces todavía licenciados, ahora graduados, en economía, ¿no? Por ejemplo, los de sociología y los de ciencias políticas y de la administración, pues inmediatamente después de los de psicología y por delante de derecho y periodismo, ¿eh? No quiero faltar a nuestras facultades hermanas, pero simplemente deciros que la empleabilidad, como tenéis también en ese otro gráfico a la derecha, que es más interesante porque es en un proceso de 5 años, es muy elevada. Incluso algunas cifras que tenéis ahí que pueden parecer más bajas, como el grado en administración, en gestión de administración pública, GAP, o en relaciones internacionales, se engañan porque son 2 grados muy dirigidos a las oposiciones, tanto en la administración pública como en instituciones internacionales, escuela diplomática, EFID, etcétera, que pues, conllevan en muchas ocasiones pues, dedicar varios años de estudio todavía antes de encontrar, de insertarte en el mercado laboral. Aparte de estas salidas que uno cree más lógicas, más automáticas respecto a, pues eso, gestión de administración pública, pues la administración pública, relaciones internacionales, pues las ONGs o la carrera diplomática, o la sociología, pues los análisis de mercado. Hay muchos trabajos. Eso es algo habitual ahora, se ha roto esa uniformidad del trabajo que había antes. Yo estudio Derecho y hago esto, estudio quizás en Medicina o algunas carreras sí que sigue existiendo, pero una carrera como una facultad como la nuestra y unas titulaciones como las nuestras tienen un amplísimo abanico luego de trabajos muy líquidos, por decirlo a Bauman, como se dice tanto ahora, es decir, que aparte de los que podéis pensar, ¿no? Pues investigación de mercados para sociología o recursos humanos o administración pública para GAP o las relaciones internacionales, hay muchos trabajos desde los estudios de análisis electoral a las ONGs, como os he dicho, a la consultoría y la orientación sociolaboral, a la opinión pública y al marketing, a la comunicación, en el que muchos de nuestros alumnos egresados, exalumnos, están encontrando trabajo. Y yo creo que eso también tiene que ver con ese perfil pues, curioso, polivalente, multidisciplinar que tienen nuestros alumnos por encima de esa diversidad, ¿no? Luego, por supuesto, tenemos como otras facultades recursos que os van a ayudar a especializaros, por ejemplo, como tenéis ahí, tenemos una amplísima oferta de másteres, que aunque ahora os parezca muy lejos, en temas en los que somos una facultad de vanguardia, como puede ser los estudios sobre género, los estudios sobre urbanismo, las relaciones con América Latina. Tenemos, como veis, una oferta de másteres, igual que tenemos también una amplísima oferta de movilidad internacional, sobre todo Erasmus. Somos también, creo, la facultad de todas las universidades madrileñas
con mayor intercambio de Erasmus. En este curso teníamos 260 Erasmus de llegada y 154 de salida enviados a otras universidades. Tenemos 229 convenios con nada menos que 158 universidades, entre ellas pues, las mejores, algunas de las mejores de Europa, desde el King's College de Londres a la Universidad de Bolonia. Tenemos también convenios y acuerdos con universidades y centros fuera de la Unión Europea, desde Marruecos o Rusia a Estados Unidos y América Latina, que, como os digo, es un área privilegiada e importantísima de estudios para nosotros. Tenemos también un amplísimo programa de prácticas, con acuerdos con el año pasado 98 empresas colaboradoras. En total tenemos más de 328 convenios con empresas, con instituciones, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores a la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, a ayuntamientos, partidos políticos, policía. Tenemos muchísimos convenios y muy variados. Damos mucha importancia además a las prácticas, como podéis ver ahí. Asignamos 18 créditos, es decir, lo correspondiente a 3 asignaturas para las prácticas curriculares. ¿Y qué más decir? Pues bueno, ¿qué más decir? En nuestra facultad es mucho, no solo que tenemos la mejor biblioteca, porque somos la primera facultad de ciencia política, un poco la madre de todas las facultades de ciencias políticas y sociología de España, y tenemos la mejor biblioteca, sin duda, aparte de que la hemos reformado y tiene unas excelentes instalaciones. Tenemos una excelente aula de cine, tenemos laboratorios audiovisuales. Bueno, tenemos una serie de medios que estamos continuamente mejorando, invirtiendo en ellos. No estamos en el centro de Madrid, como nuestros compañeros de turismo, pero bueno, tenemos un campus muy bonito, fuera de la boina de contaminación, hasta con un huerto, para quien quiera luego relajarse después de las clases. Y tenemos, pues, lo sabéis quizás porque hemos salido alguna vez en los medios, sabéis que tenemos una relación muy estrecha con la política española. Ahí tenéis, por ejemplo, un muestrario de nuestra vida asociativa que es fundamental. Nosotros damos mucha importancia a que los alumnos que quieran puedan complementar lo que estudian con las prácticas y también con la vida deportiva, académica, ahora lo vamos a ver, pero también con sus propios compañeros, creando asociaciones como tenéis ahí, de asociaciones de estudiantes afrodescendientes o asociaciones LGTBI o asociaciones especializadas que quieren completar los estudios en algunos grados. Bueno, tenéis ahí una muestra de nuestra muy rica vida asociativa. Y bueno, y para terminar os he puesto, así por azar, he recogido de nuestra agenda de actividades que nos repartimos en las listas de distribución semanalmente, una agenda de actividades que es riquísima. Hemos tenido que evitar los correos individuales porque al final son tantas actividades que hemos hecho esta agenda. Pues, por ejemplo, la semana del 14 al 20 de octubre, pues ya veis la cantidad de conferencias, seminarios, urbanismo participativo, África, movilizaciones populares, la precariedad de género, estos temas que son fundamentales en nuestra facultad, con presencia de los mayores especialistas mundiales que vienen a hablar a nuestra facultad. Bueno, yo creo que lo puedo dejar aquí. Esperamos ahora vuestras preguntas. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias, Javier, y también a Ernesto, que sé que está ahí y le estoy viendo. Pero vamos a dar paso ahora, antes de comenzar el chat, a que nos digan unas palabras la Facultad de Estudios Estadísticos. Creo que tenemos con nosotros a Rosario García, del Departamento de Estadística y Ciencia de los Datos. Rosario, sí, te estoy viendo yo ahí. Te dejo cuando quieras. Perfecto. Hola, buenos días. Mientras voy poniendo la diapositiva en la pantalla. Bueno, pues he visto que teníais dudas acerca de una titulación que incluyese estadística, análisis de datos. Pues os voy a hablar precisamente de una titulación que tiene la Universidad Complutense, que es el grado en Estadística Aplicada. Voy a apagar la cámara, que se vea mejor la presentación. Y bueno, pues este grado está en el ámbito de Ciencias Sociales,
Tiene un marcado carácter práctico, es el grado en Estadística Aplicada que se imparte en la Facultad de Estudios Estadísticos de la Complutense. Y, bueno, pues es un grado que, aunque está en Ciencias Sociales y Jurídicas, tiene un acceso de estudiantes que 50% son de Ciencias Sociales y el resto, el 50% restantes, de Ciencias. Este título, bueno, me imagino que ahora mismo tenéis muchas dudas acerca de la titulación que queréis estudiar, le habéis dado muchas vueltas. Pensáis en profesiones, pues las profesiones más conocidas, como puede ser abogado, médico, informático, pero también os preguntáis un poco cómo será vuestra inserción laboral cuando hayáis terminado vuestros estudios universitarios. En la siguiente imagen os voy a poner información publicada por el Instituto Nacional de Estadística. Veis que yo vengo a hablaros del grado de Estadística Aplicada y, obviamente, tengo que incluir información, pues en este caso, del Instituto Nacional de Estadística, en el que podéis encontraros que el sector de Matemáticas y Estadística es el que menos paro tiene. El grado en Estadística Aplicada, que se imparte, como os digo, en la Facultad de Estudios Estadísticos, forma a profesionales de este sector. Obviamente, para estudiar un grado como el grado en Estadística Aplicada os tienen que gustar las matemáticas. Tenéis que ser curiosos, como decía mi compañero de Políticas anteriormente, tenéis que tener interés por la información que se esconde detrás de un conjunto de datos. ¿Por qué? Bueno, pues porque los estadísticos, los analistas de datos, los científicos de datos, como nos llaman ahora, lo que nos encargamos es de trabajar con datos, de saber qué hay detrás de mucha información. Y en realidad diseñamos, analizamos y evaluamos conjuntos de datos y, bueno, pues obtenemos conclusiones y, como estáis viendo mucho estos días con la pandemia, en base a los resultados, a las conclusiones obtenidas con conjuntos de datos, se toman decisiones, pues como por ejemplo, cambiar de fase cuando las tasas de contagio o mortalidad van disminuyendo. Y es que, fijaos, estamos en la era de los datos y es imprescindible profesionales que tengan la capacidad de analizar y abordar grandísimos conjuntos de información. En esta diapositiva, por ejemplo, podéis ver, aunque es un poco antigua, incluye información del año 2012, 2013 y 2014, lo que estamos viendo es que está ocurriendo en Internet cada 60 segundos en estos años. Fijaos, me llamaba la atención la información relativa a Instagram. Las fotos que se suben a Instagram. Instagram es una red que se lanza en octubre de 2010, es decir, en 2012 es un bebé y ya vemos como en este año cada 60 segundos las fotos que se suben a Instagram tienen un volumen de unos 3.400. Un año más tarde, en 2013, pasa a 3.600 fotos publicadas en Instagram cada 60 segundos y al año siguiente el crecimiento es exponencial y se publican hasta 67.000 fotos en Instagram cada 60 segundos. Es decir, el volumen de información disponible y que ahora tenemos capacidad de almacenar en la actualidad es enorme. Y es fundamental profesionales que sean capaces de explotarlo y analizarlo, tanto en el sector privado como en el sector público. Fijaos, en el sector privado el análisis de datos y la obtención de conclusiones permite mejorar el rendimiento de las empresas, adaptarse al cliente. En el sector público, bueno, pues para conocer a la sociedad y tomar decisiones en beneficio de la población, como estamos viendo a lo largo de estos meses con la pandemia del coronavirus. Esta diapositiva también os la quería enseñar porque tiene información muy relevante. Lo primero es que en esta última década el volumen de información, en volumen de datos almacenados, dispuestos a ser analizados, se ha multiplicado por 50. Es más, el 90% de los datos que hay en el mundo, fijaos, el 90% de los datos que hay en el mundo se ha generado en estos 2 últimos años. Así es que si os gustan las matemáticas, si os llaman la atención los datos, si buscáis un grado de ciencias sociales, aunque seáis de ciencias experimentales, os animo a estudiar un grado como el grado en Estadística Aplicada. En la siguiente imagen ya me centro un poco en nuestra titulación. Como podéis ver, en la distribución temporal, a partir del segundo cuatrimestre de primer curso ya se empiezan a impartir asignaturas propias de estadística.
tenemos un bloque grande de análisis de datos, principios de estadística, cómo diseñar y recoger la información. Todo esto es propio, materias propias del ámbito de la estadística y obviamente tenéis muchos conceptos teóricos que tenéis que conocer, pero nuestra titulación, como os decía al principio, tiene un marcado carácter práctico. Lo que buscamos es que sepáis aplicar todos esos conceptos teóricos a los conjuntos de datos. Y además tenemos una serie de asignaturas que son más propias de otros campos en los que la estadística juega un papel crucial, como puede ser pues, el ámbito de economía, finanzas, ciencias de la salud, marketing. Así es que de forma general, vista como grandes bloques, además de las materias básicas en las que tenéis que estudiar matemáticas y tenéis que estudiar informática, pronto os encontráis un bloque de asignaturas fundamentalmente de estadística y otro bloque importante en el que nos encontramos aplicaciones de la misma. En la siguiente imagen, bueno, pues es un ejemplo en el que veis cómo está distribuida las asignaturas en dos cursos, por ejemplo, en segundo y en cuarto, en el grado en estadística aplicada. En negro podéis ver asignaturas que son propias del ámbito de la estadística, del análisis de datos, en la formación de un científico de datos. Y, bueno, pues en rojo tenéis segundo, veis asignaturas que son para nosotros básicas, aquí fundamentalmente de informática, pero en primero estas asignaturas en rojo son fundamentalmente de matemáticas. Y, bueno, pues además tenemos una optatividad en la cual presentamos o ofertamos, mejor dicho, asignaturas de aplicaciones de la estadística, como puede ser la demografía o el inglés técnico. En azul y en verde veis, como os digo, estas asignaturas propias de la estadística que serían del ámbito de economía, marketing y ciencias de la salud. Además, podéis obtener créditos de formación realizando prácticas externas curriculares. Deciros que tenemos muchísimo éxito con las prácticas externas. Son muchas las empresas las que, además de titulados para trabajar con ellos, pues nos piden estudiantes para realizar prácticas. Y, bueno, pues además de convenios con empresas privadas, tenemos muchos convenios con instituciones públicas. Aquí cito, bueno, pues el Instituto Nacional de Estadística, el Ayuntamiento de Madrid, el Instituto de Estudios Fiscales. Si os llama la atención una titulación como el grado en Estadística Aplicada, os animo a que entréis en la página web de la facultad, en la que viene muy detallada la información en relación a las prácticas externas. Y claro, os preguntaréis dónde trabajamos los estadísticos, los científicos de datos, los analistas de datos. Pues en realidad trabajamos en todos los sitios porque cada vez hay más datos en todos los ámbitos, en todas las áreas. Así es que, bueno, no me voy a detener demasiado en sectores porque hay muchos en los que sabéis que el análisis de datos es básico, pues como puede ser el sector o el ámbito bancario. Datos estáis viendo constantemente en el ámbito deportivo y el análisis de los mismos pues permite saber la propensión que tiene un jugador a una lesión o permite valorar a jugadores en el mercado. Tenemos trabajo importante en el ámbito de la ingeniería y la industria, en el sector energético, en el ámbito medioambiental, por ejemplo. Tenemos estaciones de calidad, estaciones que miden la calidad del aire en distintos puntos de la ciudad. Tenemos las predicciones meteorológicas, podemos combinar esa información con más información como la antigüedad de los vehículos y así utilizando modelos estadísticos podemos predecir los niveles de contaminación en base a los que se toman decisiones pues como reducir la velocidad de acceso a una ciudad. Y sobre todo me quería detener en la labor que realizamos en el ámbito sanitario. Trabajamos fundamentalmente con equipos pluridisciplinares formados por médicos, epidemiólogos, farmacéuticos, informáticos y siempre en esos equipos de investigación hay estadísticos, hay analistas de datos. Realizamos estudios epidemiológicos fundamentalmente en hospitales y fundaciones. Como os digo, es un ámbito de investigación. Veis el estudio epidemiológico que está llevando a cabo el Instituto Nacional de Estadística realizando pruebas serológicas.
Y en el sector privado, pues también trabajamos en laboratorios farmacéuticos, fundamentalmente analizando pruebas diagnósticas, como de buena es la PCR para determinar si tenemos la enfermedad o no la tenemos, o evaluando y estudiando nuevos fármacos. Por ejemplo, ahora mismo se están probando fármacos que se han desarrollado para otras enfermedades y se están probando para el tratamiento de la COVID. O sea que con el análisis de datos lo que estamos viendo es si estos fármacos son buenos o, por el contrario, en función de los datos que estamos recogiendo y los análisis que vamos realizando, se decide que hay que paralizar el ensayo clínico, pues porque, por ejemplo, el fármaco puede ser perjudicial para el paciente, tal y como se ha visto en estos últimos días con un fármaco que se estaba probando y que se tenía mucho interés en los resultados que se iban a obtener, y se ha visto que era obligatorio parar ese ensayo clínico porque estaba siendo malo para todos los pacientes. Es más, en cualquier fármaco, además de ver cómo esa dosis se administra, cuánto tiempo dura la toxicidad en el cuerpo, bueno, pues también encontramos los distintos efectos secundarios asociados a los fármacos. Para ir finalizando con la presentación, quería mostraros un modelo probabilístico del que se habla mucho en estos días, en la prensa, en las noticias. Es el modelo probabilístico estocástico, modelo SIR. Fijaos, en la población estamos divididos en individuos susceptibles o individuos sanos, en individuos infectados y en individuos recuperados. De ahí la S, la I y la R. Y como veis, hay un flujo, un movimiento de un individuo. Podemos hoy estar sanos y podemos infectarnos, pasar a ser grupo de infectados, podemos curarnos y entonces pasamos de nuevo a estar expuestos y ser susceptibles. Bueno, pues en base a este modelo probabilístico, el modelo SIR, estamos prediciendo la enfermedad, la evolución que tiene la enfermedad. Es decir, nuestra labor en el ámbito de las ciencias de la salud y de la vida, pero en general en todos los ámbitos en los que hay datos, es fundamental para determinar qué información hay detrás de los mismos. Ya voy acortando, no me enrollo demasiado. Veis que la estadística se utiliza en una amplia gama de disciplinas y lo que sirve es para tomar buenas decisiones. En la facultad, además, podéis estudiar másteres oficiales que tienen muchísima demanda, un máster en minería de datos, inteligencia de negocios, máster en bioestadística. Tenemos títulos propios en Big Data, en blockchain, que también tiene mucha demanda, y un programa de doctorado en Data Science. No me detengo en eso porque eso sería el siguiente paso. Pero sí que quería comentaros que tenemos la facultad muy preparada para que toda la docencia pueda ser muy aplicada y, como os decía antes, a partir del segundo curso, primero ya empezamos a impartir toda la práctica en aulas de informática, si es que tenemos 5 laboratorios de informática muy preparados para la docencia. Tengo que decir que es una suerte estudiar en una universidad como la Universidad Complutense porque los recursos de los que dispone pues nos permite, por ejemplo, tener programas informáticos como es el SAS. Es un programa que utilizan todas las empresas para el análisis de datos y que solo universidades como la Universidad Complutense y pocas más pueden tenerlo porque, como os digo, son software muy caros y se necesitan muchos recursos para poder adquirirlo. Y aquí en la Universidad Complutense los estudiantes y nosotros tenemos ese software, trabajamos con él en el aula, así como con otro tipo de software propio del ámbito de la estadística, como puede ser R, Python. Voy cerrando. ¿Dónde estamos? Estamos en el campus de Ciudad Universitaria, entre el Palacio de la Moncloa y la Facultad de Veterinaria. Y, bueno, pues si sois curiosos, os gustan las matemáticas, os esperamos en la Facultad de Estudios Estadísticos, en el grado en Estadística Aplicada. Ahí tenéis la web para que naveguéis por ella. Y, bueno, pues esto era un poco todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rosario. Supongo que seguís aquí también. Javier Muñoz, recuperamos a Javier, que es vicedecano de estudiantes de la Facultad de Políticas y Sociología. También recuperamos el contacto con Ernesto de la misma facultad, Ernesto Carrillo, vicedecano de estudios. Y mantenemos la conexión con Rosario de la Facultad de Estudios Estadísticos. Comenzamos entonces
el turno de preguntas. También tenemos conectado a David Bernat, el asesor del Vicerrectorado de Estudiantes, por si fuera necesario también participar en las respuestas. Lanzo la primera pregunta, en este caso Javier o Ernesto, no sé quién de los dos preferís contestarla, porque dice Viviana Padrón, si quiero hacer carrera diplomática, ¿qué es mejor? ¿Hago políticas o relaciones internacionales o el doble grado de internacionales, sociología y experto en desarrollo? Ernesto, ¿quieres contestar? ¿Se me oye? Sí. Venga, Ernesto, si quieres contestar tú. Perfecto. Yo creo que si tuviera que escoger para hacer carrera diplomática, escogería el grado de Relaciones Internacionales. Pensando fundamentalmente en el acceso al cuerpo diplomático. Por supuesto que esa es una carrera que da más posibilidades, no solamente a la carrera diplomática, pero pensando en el acceso al cuerpo diplomático, iría hacia el grado de Relaciones Internacionales. Otra cosa es si uno está más interesado en hacer actividades con organizaciones no gubernamentales y cuestiones de cooperación internacional. Ambos grados servirían, pero posiblemente el grado de sociología supondría un refuerzo en esa línea. Y si uno está pensando en organismos económicos internacionales, pues apostaría por el doble grado con economía y relaciones internacionales. En cualquier caso, el grado más generalista es el de Relaciones Internacionales y daría vías en cualquiera de las otras opciones de desarrollo profesional. Nos plantean... Julia, solo una cosa que quizás antes me he olvidado, no la voy a proyectar en la pantalla para no perder tiempo, pero la página web de la facultad tenéis también información. ¿Se me oye mal? Sí, se acopla un poquito. Tenéis información muy detallada también sobre las salidas profesionales, incluidas las internacionales. Ya lo veréis que celebramos una sesión por videoconferencia online hace 10 días y está colgada la información y ahí tenéis todo una presentación muy detallada también para el trabajo en instituciones europeas, internacionales, ONGs, que está muy bien explicado. Muchas gracias, Javier. Nos plantea también Clara Moreno, para vuestra facultad es también esta pregunta. Para hacer el doble grado de Relaciones Internacionales, ¿hay que saber algún otro idioma además del inglés? No sé si, Ernesto, nos quieres contestar tú. No es requisito imprescindible el tener un determinado nivel de idioma. Ahora bien, lo que es la práctica habitual de los estudiantes de Relaciones Internacionales es que en general todos se manejan con el inglés y todos están estudiando más idiomas. O bien a lo largo de la carrera, o bien en algunos casos pues ya vienen con ellos de antes. Es curioso que en nuestra facultad no tenemos, al igual que en otras titulaciones, sí se exigen asignaturas en inglés. En Relaciones Internacionales, aunque pueda sorprender, no lo pedimos, pero no lo pedimos porque casi todo el mundo viene con ello. De tal manera que lo que suele ser, como os digo, práctica común es que los estudiantes vayan aprendiendo otros idiomas además del inglés. Pero no es requisito. Incluso... Sí que hay algún grupo en inglés. Lo que hay por ahora es alguna asignatura que tiene grupo en inglés, en algún caso, en Relaciones Internacionales y en otros grados que tenemos profesores nativos, algún doble grupo con la posibilidad de hacerlo en inglés. Relacionado también con esta carrera, nos plantea Gemma Hurtado qué salidas profesionales tiene Relaciones Internacionales. Ernesto, si quieres... Es que, Javier, como te oímos con eco, de momento intentamos saber si la conexión se mantiene bien. No sé si, Ernesto, nos puedes decir algo. Empiezo yo y luego ya complementa Sí, Javier, que lo conoce gracias. mucho mejor que yo. Bueno, algo ya ha salido. En Relaciones Internacionales, la que ha sido su salida convencional y
continuamos con ella, es prepararse para la carrera diplomática. Ahora bien, ahí no se agota todo, ¿no? Hay muchas más posibilidades. Otra de las opciones es trabajar para organismos internacionales en muy diversos ámbitos. Por supuesto, también el trabajo en organizaciones no gubernamentales y todo lo que tiene que ver, que es un mundo apasionante, de la cooperación para el desarrollo. Nuestra facultad tiene programas especializados, títulos propios especializados en eso, donde además luego los estudiantes acaban obteniendo muy buenas salidas profesionales. Otro aspecto no menor es todo lo que tiene que ver con la información y la comunicación internacional. Corresponsalías, cooperación con los medios de comunicación. Ese es un espacio muy relevante y que lo vemos todos los días en los medios, donde constantemente hay referencias a cuestiones de carácter internacional. Y, por supuesto, también en el ámbito de la empresa. Las empresas cada vez necesitan más a personas que sepan desenvolverse en el ámbito internacional. Y una de las cosas estupendas de esta carrera es que tiene unos estudiantes magníficos. Y eso también es algo que ayuda mucho en el desarrollo profesional posterior. También nos lo plantean el tema de salidas profesionales sobre la carrera, en esta vez de Relaciones Internacionales, de Políticas. No sé, veo que Javier se nos ha ido, Ernesto, o no sé si David, pero si quieres comentar algo en concreto de políticas en cuanto a las salidas profesionales, Ernesto. Pues, bueno, la verdad es que políticas es un mundo, porque la cantidad de sitios donde van a parar las gentes que estudian ciencias políticas es enorme. Lo que normalmente tenemos en la cabeza de alguien que estudia políticas es pensar a alguien que se va a dedicar a la carrera política, y efectivamente hay gente que se dedica a la carrera política, hay muchos políticos muy conocidos que han pasado por nuestra facultad. Y también otra salida típica es hacer carrera en el sector público como funcionario profesional, aunque también tenemos una titulación mucho más especializada para funcionarios de carrera, como es la de gestión y administración pública. Pero a partir de esas que son las salidas más convencionales, pues empezamos a encontrar politólogos en ámbitos muy diferentes. Por ejemplo, en todo un espacio de educación, de mediación social, de desarrollo de proyectos, en cooperación con otras organizaciones o con otras instituciones, por supuesto en organizaciones no gubernamentales, pero los acabamos encontrando incluso en departamentos de recursos humanos. No hay que olvidar otra faceta muy importante que en nuestra facultad se acaba aprendiendo, que es todo lo que tiene que ver con la consultoría. Tanto en organismos públicos como privados. Al final es una carrera enormemente versátil. Muchas gracias, Ernesto. No sé si nos está escuchando Rosario, porque no la veo en imagen, sí, pero... ¡Ay, gracias, Rosario! Mira, es que voy a aprovechar, ya que veo que sí que nos escuchas, porque tenemos algunas preguntas también para tu facultad. Mira, Cristina nos plantea si se necesitan conocimientos de programación antes de hacer la carrera de estadística. Nada, no hay problema. Desde el primer día empiezan ya las ideas de informática para empezar a programar. O sea que todo eso se cuenta en la titulación, en el grado. Genial. Y María Calvo, también para ti, plantea si el grado en estadística aplicada habilita para alguna oposición. Bueno, actualmente están las oposiciones del Instituto Nacional de Estadística. No es que habilite directamente la titulación, pero sí que la formación necesaria para ir a este tipo de posiciones pues es la de estadístico. Así es que
nuestra titulación tiene mucho de los contenidos que posteriormente están en el Instituto Nacional de Estadística en estas oposiciones. Señalar que hay dos tipos de oposiciones en el Instituto Nacional de Estadística, una que es la del estadístico técnico y otro el estadístico superior. Desde el grado en estadística aplicada se puede acceder a cualquiera de las dos oposiciones. Antiguamente la idea era un poco que el técnico era para los diplomados y el superior para licenciados, pero actualmente con los grados nuestros titulados pueden acceder tanto a la de técnico como a la de superior, estadístico, del cuerpo de estadísticos del Estado, del Instituto Nacional de Estadística. Y luego sé que algún ministerio también saca de forma puntual oposiciones, pero desde luego el Instituto Nacional de Estadística está sacando, lo digo un poco de memoria, pero del cuerpo superior unas 40 plazas, lleva ahora sacando los 6 o 7 años y, bueno, ha tenido parones a lo largo de la historia, pero es unas oposiciones que salen con frecuencia anualmente y las de técnico, no sé, creo que son más, pero alrededor de 50 por ahí, no las sé exactamente. Y es un proceso que ha quedado suspendido ahora con esta situación, pero que, bueno, pues las de este año seguirán adelante cuando esto vaya terminando. Muchas gracias, Rosario. Nos plantea Paula, bien para Ernesto, para Javier o David, en el doble grado de Relaciones Internacionales y Sociología, ¿qué supone el plus de experto en desarrollo? Javier, no sé si estás pudiendo escucharnos, aunque no te veamos. Sí, yo os escucho bien. Vale, pues vamos a ver si hay suerte esta vez y te oímos bien. Dime. Bueno, creo que es lo que ha comentado Ernesto. El mención en desarrollo es por decir así, primer nivel de especialización en posgrado que viene incluido en el grado y que luego obviamente se puede seguir desarrollando con un máster o cualquier otro estudio de especialización posgrado, pero que ya va incorporado evidentemente con una mención en el título dirigido a la cooperación internacional y al trabajo en las ONGs. Nosotros en trabajo social y ONGs, no sé si iba a proyectar antes, tenemos prácticamente un tercio de los estudiantes trabajando. Tenemos además estrechísimas relaciones con la Agencia Española de Cooperación Internacional y de profesores que compartimos, tenemos prácticas con ellos, prácticas con muchas ONGs. Es decir, que esa titulación en concreto, no la única, pero esa evidentemente va dirigida especialmente para alumnos interesados en este ámbito. Muchas gracias, Javier. Voy a aprovechar que tengo aquí a David, como sabéis, David Bernat, porque hay una pregunta, bueno, en realidad hay dos que están relacionadas, David, sobre cuál es la diferencia entre antropología y sociología y qué salidas tiene antropología. Vale, nuestras alumnas y alumnos realmente son muy vocacionales porque a diferencia de lo que se cree normalmente, a diferencia de lo que se cree normalmente, antropología es algo bastante diferente de arqueología o antropología física. Estamos hablando que en nuestra facultad se estudia antropología social. Realmente, con antropología, nosotros nos encontramos que nuestro alumnado es un alumnado altamente vocacional. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que se cree normalmente, que se ha tenido una idea de la antropología como algo exótico, por las tierras lejanas, muy Indiana Jones, o muy el estilo de la antropología forense de Bones, nosotros como antropología social ya estamos trabajando cada día en los problemas contemporáneos como nuestros compañeras y compañeros sociólogos y politólogos, ¿no? Somos una disciplina que le interesa el ser humano en tanto en cuanto ser social, cómo se relaciona, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, ahora con el COVID, ¿qué estudiaría un antropólogo o una antropóloga o desde la antropología? Realmente se estudiarían las prácticas, qué está haciendo la gente para cuidarse. Por ejemplo, estudiaría el saludo, la importancia de cómo la gente ha salido a aplaudir y qué significado tenía eso para nuestra sociedad tan vital, ¿no? en estos días. Con esto un poquito trato de deciros que cuál es nuestra mirada sobre la realidad y en relación, diferencia entre sociología, antropología y psicología social. Bueno, sociología y antropología estamos muy, muy cerca. Antropología tiende a centrarse más en el individuo y cómo ese individuo está interaccionado con la cultura y parte desde cómo el individuo se relaciona con lo grupal, mientras que sociología
pues trata más desde lo grupal hacia el individuo, pero en general estamos muy relacionados. Y ya aprovechando que tengo aquí un espacio de un segundo de gloria, ¿no? Y como, os cuento también la cuestión, porque también he visto alguna pregunta por ahí sobre las salidas profesionales de antropología. Pues un poquito repetir y remarcar lo que han dicho mis dos compañeros antes, ¿no? A día de hoy, antropología tiene un índice de ocupabilidad bastante alto porque tenemos desde nuestros antropólogos que se dedican a la empresa, antropología de empresa, desde antropólogos y marketing, antropología y salud, es un campo que en salud pública está desarrollándose cada vez más, antropología y gestión cultural. Yo hasta hace muy poquito me he dedicado muchísimo tiempo a ambas cosas, universidad y diseño de política cultural o diseño de programas culturales, programas artísticos. O sea, que hay todo un ámbito en el cual podéis encontraros. Por eso os invito a que penséis y valoréis también antropología como un espacio, ¿no?, en el cual desarrollar vuestros estudios desde otro prisma. Y eso sí que os lo adelanto, desde un prisma muy, muy pasional. Porque si os he dicho algo que nos diferenciaba antropología del resto, quizás es nuestra metodología de estudio. Nosotros lejos de la estadística, bastante lejos de toda la metodología más cuantitativa, ¿no? Nuestra forma de conocer es vivir con la gente, estar con la gente, preguntar. Y muchas veces también incluso sentir qué siente la gente estando ahí. Yo os puedo relatar desde mi experiencia, y ya termino, mis trabajos de campo. Yo, por ejemplo, he hecho trabajos de campo con indígenas en Latinoamérica, pero la mayor parte del tiempo he hecho trabajo de campo con población gitana en España, con distintos barrios, y ese trabajo de campo que supone, pues irte a vivir, estar ahí, desayunar, merendar, y creemos que es la forma de conocer realmente cómo una realidad vive, se construye, ¿no? Ahora voy a empezar un trabajo de campo con nuevas formas de ocupar el espacio rural y miré al campo, a estar allí, a hacer lo que hagan las poblaciones neorurales. Así que yo sí que os invitaría a que lo valoréis y lo penséis, porque primero, como tenemos bastantes plazas y 2 turnos, de mañana y tarde, y esto siempre ayuda, además, creo que os va a gustar bastante la facultad y todo lo que se cuece en la facultad, porque como bien ha dicho Javier, hacemos muchas cosas realmente muy interesantes, es una facultad muy, muy viva. Así que yo creo que ya he contestado. Muchas gracias. Mira, lanzo, creo que sigues por aquí, ¿verdad, Rosario? También. Sí, por aquí estoy. Mira, verás, Sara nos plantea que si quiero ser profe de mates en un instituto, ¿la carrera de estudios estadísticos me permite luego entrar en el máster de formación del profesorado o tendría que hacer la carrera de matemáticas? Nada, puede entrar perfectamente en el máster de formación del profesorado. La carrera es el grado en estadística aplicada y la facultad en la que se imparte es estudios estadísticos, pero sin ningún problema. Tiene un acceso para cualquier titulación de grado, así es que podría ir por la rama de matemáticas en el máster de profesorado. También para ti nos preguntan si hay un curso cero para complementar la formación matemática de bachillerato. Pues sí que se ha hecho varios años un curso cero, no sé este año muy bien cómo lo tienen organizado, estoy seguro que en la página web pueden encontrar información al respecto. Sí que se daba cierta docencia, no sé si eran 20 o 25 horas, de formación muy básica de matemáticas o sea que sí hay un curso cero, pero este año con la situación que tenemos no sé muy bien cómo va, imagino que la página web esté totalmente actualizada. Muchas gracias, Rosario. Creo que nos habían preguntado, pero me parece que lo hemos tratado, las salidas de sociología. Como veis, nos habían preguntado las salidas profesionales. Esto es algo que están preguntando constantemente. No sé si queréis añadir algo. Javier, en concreto dicen de sociología. Dicen solo si estudio solo sociología, no en el doble grado, sino solo sociología. Las salidas profesionales de... ¿Se me oye? Sí. Como veo que no funciona la cam, las salidas profesionales de sociología son muy variadas, como he dicho antes, porque hay, por decir así ahora, 2 niveles. Uno, las salidas profesionales clásicas de la sociología, que puede ser la investigación social para instituciones, ¿no? Para instituciones públicas, por ejemplo. También la investigación social y de mercado para empresas. Muchos análisis y estudios de mercado los hacen los sociólogos. Es verdad que ahora
hay una super especialización y puede haber estudios desde el marketing, desde otras facultades y desde otros grados que te pueden formar también, ¿no? Pero muchos de nuestros alumnos están trabajando también en ese ámbito laboral. Tenemos una relación estrechísima, el director desde nuestra facultad, con la Escuela de Relaciones Laborales, y tenemos muchos alumnos, aunque existe en la Complutense un grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, tenemos también muchos graduados o licenciados antes en Sociología que trabajan en empresas, en recursos humanos. Y luego el otro nivel, el de esa apertura líquida, he dicho antes, de empresas que quieren no tanto lo que sabes, sino lo que aprendes, cómo eres, cómo te adaptas. Y en eso yo creo que tenemos un perfil, y bueno, y las cifras de empleabilidad lo demuestran, muy valioso, porque hay muchas empresas privadas, en este caso ya más lo privado, que quieren esos perfiles mixtos sin querer que tengas unos conocimientos previos determinados. Entonces, en la sociología hay como os he enseñado antes, hay un nivel de empleabilidad del 70%, con un nivel de satisfacción, no del 70%, pero también muy elevado de relación con lo estudiado y de satisfacción, en torno al 60%. Muchas gracias, Javier. Nos plantean si dentro de ciencias políticas se estudia algún idioma, ya que es importante de cara a la carrera. Sé que habíamos mencionado con respecto a relaciones internacionales, pero no sé si en el caso de políticas hay alguna asignatura, al menos en inglés, o tan siquiera el propio idioma, si se estudia, nos preguntan. No sé, Javier o Ernesto. ¿Hay alguna asignatura? Bueno, perdón, Ernesto, sí, alguna asignatura en inglés hay. Historia de los Estados Unidos, pienso ahora en mi departamento, pero enseñanza de idiomas no, aunque tenemos un servicio, tenemos la Escuela de Idiomas de la Complutense, que tiene, creo, enseñanza de 50 idiomas y que da clase en nuestro campus también. Pero, Ernesto, ¿querías apuntar algo? No, en nuestros planes de estudio no hay ninguna asignatura específica de idiomas. Otra cosa es que sí se impartan algunas asignaturas en inglés, como la que acaba de mencionar Javier, u otras sobre género y política y demás. De todas formas, sí quisiera señalar una cosa, es que nuestra facultad está enormemente internacionalizada. Es posiblemente la facultad más internacional de toda la Complutense. Nos vienen, por supuesto, muchos estudiantes Erasmus y enviamos muchos estudiantes Erasmus. Pero en el caso de nuestros másteres, una parte muy importante son de estudiantes extranjeros. Entonces, digamos, el requisito del idioma no está, no es necesario, pero sí es una facultad verdaderamente internacionalizada. Muchas gracias, Ernesto. Nos preguntan el dato, no sé si lo manejáis, aunque yo creo que lo tengo, pero o sea, el número de de plazas del doble grado de Relaciones Internacionales, Sociología y Cooperación Internacional. Yo tenía entendido que en torno a 55, pero por si me equivoco, Ernesto. Sí, son el grado de Sociología, Relaciones Internacionales y Experto de Desarrollo, pues son en realidad sí, efectivamente, perdón. Los que se acumulan. Ahí son 55 plazas. Es un grupo único donde solo van los estudiantes de ese doble grado y el título de experto. Luego hay algunas asignaturas optativas en el último año que se comparten con los otros grados, pero digamos que tienen un grupo específico de 55. En el doble grado con Economía y Relaciones Internacionales son 30 y ahí ya, como comentaba antes el vicedecano de la Facultad de Económicas, comparten en el mismo aula clases con los estudiantes del grado simple de Relaciones Internacionales y con los estudiantes del grado simple de Economía. Y ahí ya es más reducida, son 30 únicamente. Pero en este otro llegan a las 55. Y ya por último, aunque estamos justo en tiempo, pero como hemos comenzado un poquito tarde, quiero ser justa, nos plantean, dice, tengo dudas, pregunta Sara, entre las diferencias que hay entre hacer sociología
o hacer psicología y luego especializarse en psicología social. ¿Podrían hablar de las diferencias que hay entre sociología y psicología social en cuanto a la formación y sus salidas profesionales? No sé, Ernesto o Javier, si nos podéis ayudar en esto, porque la pregunta, claro, compete también a psicología y... En realidad, la titulación que tiene más relación con psicología en nuestra facultad es sobre todo antropología, más que sociología. Ellos sí que comparten asignaturas y no sé si está David. Hola, sí, efectivamente, nosotros compartimos, somos el Departamento de Antropología y Psicología Social. Y las diferencias entre psicología social y sociología son bastantes. Los estudios de psicología, especialmente en nuestra universidad, están muy orientados, por una parte, bastante orientados al tema de ciencias de la salud. De hecho, se encuentran en ese área y tienen mucha formación de lo que es, por un lado, psicología clínica y otras áreas de la psicología más relacionada con la terapia. Y una parte que es cierto que es psicología social, es esa parte donde pues da clases desde donde tenemos asignaturas desde antropología, sociología, etc., que se centra bastante más en en qué tiene que ver o cómo influye o cómo determina lo social lo que son los parámetros psicológicos y emocionales del individuo. Entonces, realmente son dos perspectivas diferentes. Es verdad que la psicología social luego se va a centrar especialmente en los grupos, cómo se comportan los grupos, cuáles son las diferentes prácticas de los grupos, y en eso está muy cercano al resto de ciencias sociales, sociología, antropología, pero es verdad que su bagaje está mucho más cercano, su bagaje está muy condicionado por la cuestión de la psicología, de la subjetividad y toda la cuestión de cómo el sujeto se ha ido construyendo emocionalmente a lo largo de su vida. Y realmente ahí es donde reside una diferencia. Pero como bien dice Ernesto, estamos en disciplinas muy fluidas, estamos trabajando todas juntas generalmente, y eso hace que si quieres estudiar cualquiera de esas carreras y si lo que te interesa es lo social, yo me iría claramente a una sociología, a una antropología, que es donde van. Y si hay algo que te interesa, por ejemplo, tengo compañeros trabajando ahora en antropología del dolor o sociología del dolor o de las emociones, muy centrados en esa parte, ¿no?, que conjunta, ¿no?, pero desde lo social, desde el grupo, desde la cultura, desde lo comunitario. Y yo claramente me iría a una sociología, a una antropología para poder entender esos procesos sociales que nunca van a ir desvinculados del individual. Yo espero haber contestado. Gracias, David. Gracias también a Ernesto Carrillo, por supuesto a Javier Muñoz, a Rosario Susi, es decir, a lo que son todos los miembros de las facultades que han estado con nosotros, tanto de comercio y turismo esta mañana con económicas empresariales y ahora con ciencias políticas y sociología y con estudios estadísticos. Y me queda un webinar, entonces los tengo que despedir. Ha sido un placer, estoy segura que ha sido también una ayuda para todos. Os digo como a los demás, si se produjeran algunas preguntas, hubiera aquí preguntas pendientes que sean más de tipo académico y que podáis completar mejor que nosotros aquí en la unidad de orientación, os las haríamos llegar para que la semana que viene los chavales y las chicas también que nos están escuchando puedan tener las respuestas adecuadas, ¿vale? Muchísimas gracias a los cuatro, porque David también está ahí. Gracias. Nada, un saludo. Rosario, Ernesto. Hasta luego.